¿Qué tal, amigos? Como todos los martes, bienvenidos aquí a Pabellón y Congrí. Y como siempre, Antonio Rodiles con nosotros desde La Habana, Cuba. Mira, Antonio, ¿sabes qué? Estoy regresando del primer encuentro regional del Foro Madrid por la Democracia y las Libertades. Y bueno, vengo bastante entusiasmada porque fueron 2 días de discusiones, hubo presencia de 25 países, representaciones de Honduras, de Perú, de Venezuela, incluso vía video de Cuba, de España, bueno, de todas partes, la verdad es que eran 25 países, ¿no? Y bueno, el objetivo de, digamos, de este foro es estudiar y ver la necesidad real de que hay que unirse, eh, los que pensamos de verdad en la justicia y en la libertad, los que creemos en ello de verdad, unirnos para luchar contra el Foro de Sao Paulo, que no es sino una organización criminal, que ha ido tomando países y países y naciones para instalarse eternamente allí y bueno, ya sabemos las consecuencias. Si alguien las sabe, mejor que nadie son ustedes, los cubanos, ¿no? Allí vi un video que envió Jorge Luis García Antúnez, que tiene su hermano incluso preso en La Habana, y tengo entendido que en muy mal estado de salud. Y bueno, allí se estaba hablando pues de esas cosas, de la necesidad de la unión, porque es que a veces siento que lo que se llama la centroderecha está cada uno por su lado, ¿no? Fue una discusión, oye, muy interesante porque, por ejemplo, Araujo, Ernesto Araujo, el exministro de Bolsonaro, el canciller de Bolsonaro, habló de que, por ejemplo, Jair Bolsonaro no está haciendo absolutamente nada por contrarrestar al Foro de Sao Paulo, que todo lo contrario, que sus relaciones con Rusia, su apertura con China, lo que está ayudando más bien a que esto avance. Es más, él decía, no necesitamos que llegue Lula para que llegue el comunismo, ya se está instalando. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque entre otras cosas, si no hacemos, si los que llegan de la supuesta centroderecha no hacen nada, bueno, se cogerán toda la región. No sé, quería saber tu opinión al respecto. Bueno, yo creo, Nitu, que en principio urge, y lo hemos hablado acá en el programa, que empiece a ocurrir una discusión abierta, honesta y directa de todo lo que está pasando. No sé si se oye un ruido de fondo porque están pasando unos camiones, pero el tema acá precisamente es que se den en foros de este nivel donde se pueden dar discusiones, como se diría, camisa quitada, se haga un análisis real de lo que está ocurriendo, porque hay veces se repiten esos mismos discursos y creo que es interesante este planteamiento que mencionabas del ex canciller de Bolsonaro, porque muchas veces se dibuja el mapa político como en dos grupos y supuestamente estos dos grupos ya están bien delimitados, las políticas bien delimitadas, y cuando uno conoce un poco más se da cuenta que realmente no es así y que precisamente en esos bemoles, en esos detalles, es donde muchas veces están las pifias que permiten que estos otros grupos sigan afincándose. En el caso de Cuba, a mí me parece que si no se habla del desamparo que tiene la oposición interna, de la falta de apoyo concreto, muchísimo más allá de los discursos y demás, casi no se está hablando de nada. Y tú me mencionabas el caso de Antúnez. Antúnez fue parte de una plataforma que tuvimos acá en Cuba cuando la época de Obama, que se llamaba Foro por los Derechos y Libertades. La plataforma amplia, muchísimos grupos, habíamos 3 coordinadores, en aquel momento estábamos 3 coordinadores generales, perdón, Berta Soler de la Jama de Blanco, Antúnez y un servidor. Al final el foro terminó diluyéndose precisamente por esa falta de apoyo. Y lamentablemente hoy Antúnez sí está ya abogando claramente por un hermano que tiene preso a partir del 11 de julio y demás, pero no he escuchado en la voz de Antúnez decir que la oposición aquí en Cuba está descalza literalmente. La oposición no tiene absolutamente con qué trabajar. Hay una infinidad de ONG fuera de Cuba que tienen sus recursos, presupuestos, y lo que llega acá para que la gente trabaje es minúsculo.
Ahora mismo se está viendo el caso de los presos del 11J. La gente salió espontáneamente, muchísimo impulso hubo para que el pueblo cubano saliera. El pueblo cubano sale, se enfrenta al régimen y ahora, ¿qué tiene para incluso atender a sus familiares que están en las cárceles o a las propias familias o a los hijos de esa familia? Entonces aquí hay discusiones tremendamente importantes que lamentablemente en el caso Cuba, ojalá que en otros casos ya esté ocurriendo, pero en el caso Cuba se están postergando y no se están dando, y mientras eso no ocurra, mira, estamos dando vueltas en círculos. Mira, tú sabes que una de las cosas más interesantes que oí en este foro fue la presentación de Joseph Umire, porque Joseph Umire habló de algo interesantísimo, y es que no se necesita estar en el gobierno para tener el poder. Y él comentaba cómo la izquierda durante años había organizado ONG y fundaciones que eran las que realmente detentaban el poder. Que se había ido Lula, pero quedaban las fundaciones y las ONG. Que bueno, ONG todas por los derechos humanos. Entonces tú ves que hay una... Ajá, exactamente. Tú ves que hay una embestida en Colombia contra la propiedad privada y salen organizaciones de derechos humanos argentinas, chilenas, brasileñas, a decir que son los policías los malos, no los que cometieron los destrozos. Y el mundo lo compra. Entonces, hablaba de eso, cómo la izquierda, no necesariamente estando en el gobierno, no estando en el gobierno perdía el poder, todo lo contrario. Y habló de la situación de lo que había pasado en Chile, por ejemplo. En Chile pasó exactamente eso con Piñera. Pero fíjate, tú me dices, estamos completamente desnudos, descalzos dentro de Cuba. Ok, pero dime tú, ¿qué Estado se va a tirar el cacho de agua, como decimos en Venezuela, de apoyar a Cuba o a la oposición cubana de todas las formas para salir de esto? Dime qué gobierno, qué Estado, porque esto ya es un problema de Estado, Antonio. Nosotros estamos luchando contra una banda criminal del narcotráfico que tienen ejército, ELN y la FARC, que tienen armas y que tienen muchísimo dinero. Dime, si no lo hizo Piñera en Chile, si no lo hizo Jair Bolsonaro, que no ha hecho absolutamente nada, dime quién lo hace. ¿Lo va a hacer quién? Biden. Si es que no lo hizo Trump. Yo creo que en primer lugar deberíamos hacerlo los propios nacionales. En el caso de Venezuela, los venezolanos, en el caso de Cuba, los cubanos. Yo te pregunto, los venezolanos hemos hecho de todo, pero resulta que teníamos una oposición liderada por unos infiltrados. Mira, hay veces yo no sé si decirte en el mismo caso cubano, yo no me atrevería a decir que son infiltrados, yo me atrevería a decir que hay dinámicas que terminan de alguna forma doblegando el espíritu de lucha y hay un acomodamiento. Y hay un acomodamiento y principalmente, mira, lo tengo que decir, muy mezclado con este tema de las ONGs. Pero imagínate tú si Simón Bolívar se hubiera acomodado a las circunstancias. Te pregunto, si Simón Bolívar, que liberó Venezuela, que a caballo, se hubiera acomodado. Bueno, pues me tengo que acomodar porque no puedo, no, chico. No, eso son justificaciones necias. Mira, hay en todo esto muchas agendas, intereses y todo que se van forjando, Nito, y por supuesto la época de Bolívar y de Martí y de Maceo fueron otros momentos. Ahora el mundo funciona de otra forma, incluso la época cuando las revoluciones en América Latina, el Fidel Castro y todo lo demás, las cosas funcionaban de otra forma. Ahora mismo vemos el poder que puede ejercer estos sistemas autoritarios o totalitarios, el nivel de impunidad con el que están actuando. Mira, en el mismo caso ahora de Cuba, personas que salieron a protestar los están condenando a 25 años, 20 años, 30 años, y lo están haciendo con la mano en la cintura. Entonces, el tema, por eso te decía, de este tipo, la cuestión en este tipo de foros, yo diría que en muchos casos, y en el caso cubano, va por tener una discusión seria que no se acaba de tener, no acaba de ocurrir, y se sigue repitiendo el mismo discurso: los comunistas son malos. Eso lo sabemos, que los comunistas son malos.
Pero hay que ver también cómo ellos se afincan en el poder y cómo ellos incluso van doblegando y qué estrategias usan para que la oposición no funcione y no cumpla el rol que tiene que cumplir. Y ahí es donde creo que va la discusión. En el caso de Cuba, muchísimo pasa por Miami, por los grupos que hay, las agendas que hay, las políticas y los políticos que, o sea, las políticas en general y los políticos que están también montados en esas agendas. Y no se da esa discusión. No se puede decir públicamente esto está mal o aquello está mal. No se puede decir. Porque Bueno, entonces estamos atrapados, porque si nos podemos estamos hablar. atrapados en este momento. Ah, bueno, mira, estamos atrapados en este momento. por ejemplo, yo estoy viendo ahorita aquí una nota del portal 14 y medio. Dice, en Madrid, no sé si Pedro nos las podrá poner, en Madrid cubanos insultan a cubanos en nombre de la lucha contra el régimen. Sí, ahí la tenemos. Eso se acaba de dar el fin de semana, una discusión entre distintos grupos. Uno en el que estaba Junior García, la persona que había llamado aquí a la protesta el día 15, que terminó después yéndose a Madrid, y otro grupo que ya estaba sentado en Madrid. Se ha dado una confrontación, iban a protestar frente a la embajada cubana y terminaron en bronca. Entonces, mira, el punto es que mientras no exista y se favorezca la discusión en el plano político, las cosas después terminan en este otro plano, que es lo que estamos viendo acá en Madrid. Y en Miami también está, a otro nivel, pero hay polémica ya entre distintos grupos, distintos sectores, que no pasa al plano de lo político, sino muchas veces se va a las redes sociales, a shows que hay montados en redes sociales, y terminan más en chismes y bretes y ese tipo de cosas que en una discusión seria. Bueno, lo que yo te quiero decir con esto es que damos una pésima impresión. La impresión que damos es que estamos absolutamente, digo, en tu país, en el mío. Ajá, no, por eso te comentaba. Claro. Pero mira, Anitu, más allá de la impresión que se dé, porque al final de la jornada las impresiones ocurren hoy y mañana se desaparecen. Yo diría que lo que acaba de urgir es precisamente ese tipo de discusión y debate que estabas hablando, y que la gente lo pueda decir con toda la tranquilidad, aunque duela. Claro, por lo menos por eso te estoy diciendo que... Yo vengo del mundo académico y cuando me tenía que parar a impartir un seminario frente a otros profesores, mira, se daban discusiones tremendas y de ninguna manera eso implicaba un ataque personal o tratar de destruir al otro individuo, sino se daban discusiones serias para ver demostraciones de ciertos fenómenos o si estabas usando el método más eficaz para demostrarlo. O sea, eso mismo tiene que ser trasladado al tema de la política. Es como una empresa o cualquier proyecto. Si no hay una discusión clara entre la gente que tiene la visión, bueno, las cosas van marchando a como sea. Y tengo la impresión de que eso es lo que está ocurriendo en el ámbito político. Para los cubanos no es nuevo. La República, el periodo de la República de 1902 a 1958, Cuba fue próspera en lo económico, la sociedad civil pujante. Sin embargo, no se puede decir que en el plano de lo político fuimos lo exitoso que debimos ser, y por eso aparece un Fidel Castro y el desenlace es el que vemos. En el caso de Venezuela, por supuesto, también, porque mira lo que le ha pasado a ustedes, cómo desembocan en un Chávez y después todo lo que ha venido. Entonces me parece que ya es hora de que la discusión seria y llevada de la mano de los actores que tienen que ser llevados con profesionalismo, con seriedad, pero a la vez con crudeza para lograr ver en qué estamos fallando. Bueno, creo, vuelvo y te repito, si algo me ha entusiasmado en los últimos tiempos es haber participado en este encuentro regional, este primer encuentro regional del Foro Madrid, porque creo que se habló, como dices tú, a camisa quitada, en Venezuela decimos a calzón quitado, se habló de verdad, te digo, delegaciones de todas partes. Uno puede hacer críticas de algunas presentaciones en el sentido de que de repente... Por ejemplo, me llenó de mucha ternura, para decírtelo de alguna manera, ver a la representación de Perú, porque eran unos diputados muy jóvenes, 20 y pico de años, ¿no? Y entonces muy apegados a la Constitución y que con la Constitución es que se va a lograr. Y claro, como esto es un discurso que nosotros también tuvimos en nuestro momento en Venezuela, me dio mucha ternura, ¿no? En el sentido que ojalá no se repita la historia de Venezuela. Y efectivamente en Perú están dando una pelea contra Castillo. Sin embargo, yo creo que el tema no es Pedro Castillo.
Pedro Castillo está Ajá. puesto ahí para distraer, porque mientras Pedro Castillo está en eso, los demás están por detrás haciendo lo que tienen que hacer, lo que ellos creen que tienen que hacer para apoderarse definitivamente de esa nación. Así que, bueno, me pareció interesante, creo que todo el mundo llegó a la conclusión de la necesidad de articular fuerzas y esfuerzos para un contraforo. Y además, algo que no se dijo explícitamente, pero es que ellos luchan de todas las formas. Y yo creo que llegó el momento, después de de tanta injusticia, de que nosotros comencemos a luchar también juntos de las maneras que sabemos, ¿no? Entre otras con las ideas. Siento que en medio del foro, entonces llegó la gente de Petro a boicotear el foro, a lanzar piedras, a destrozar el hotel. Por cierto, le escuché, yo creo que era el dueño o uno de los dueños del hotel que dijo algo así como, los vidrios los recogemos y reparamos el lobby, pero si se pierde la democracia, lo perdemos todo. Y Colombia está en una situación difícil. Entonces, y fíjate, y ahí siguió, ahí no se movió nadie, ahí siguió todo el mundo hablando y oíamos, y seguía todo el mundo tranquilo discutiendo, porque esa es la respuesta de los que no tienen ideas, sino de los que quieren tomar el poder de la forma que sea, y la forma que sea es violenta. Porque no, ellos piden... Una combinación, porque fíjate que se amparan supuestamente en las leyes y en el sistema legal y jurídico de las democracias para entonces tomar el poder. Lo han hecho últimamente así, en muchos casos. Anteriormente, tú recuerdas, era la guerrilla pura y dura. En los últimos tiempos se han montado en las herramientas de la democracia y una vez que toman el poder desmantelan las democracias. Y ahí sí, para mantenerse, aunque también lo hacen desde antes, ¿no? Usan la violencia en la medida que tengan que usarla, siempre con la justificación de que es una respuesta a las violaciones o a los ataques o a la falta de derechos y demás, ¿no? Pero es que tú sabes que a mí me llama tanto la atención, de verdad. Bueno, y mira, yo no pierdo mi capacidad de asombro en este sentido. Es una gente que pide tolerancia y no toleran una reunión que ni siquiera han escuchado. O sea, ellos no estaban ahí para saber que se estaba... Mira, Nitu, es el imperio de la mentira y de la simulación. Es al final el imperio de la mentira. El otro día me dijeron una frase que me pareció genial, que decía un religioso con respecto al socialismo, que decía, en el socialismo todo lo tuyo es mío, pero lo mío no es tuyo. Entonces, a mí me pareció genial, porque es muy simple. Genial. Pero resume exactamente, no solamente en el plano de lo material, sino también en el plano de los derechos y las libertades. Todos tus derechos y todos son míos, pero los míos son míos, no van a ser tuyos nunca. Entonces, yo sí puedo tirarte piedras, yo sí puedo golpear, yo sí puedo incendiar, yo sí puedo protestar violentamente, yo puedo hacer todo eso, pero tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que eso en un final describe características del ser humano y de algunos seres humanos que después se va arropando con el tema político y el escenario político, pero son reacciones muy conocidas entre nosotros los seres humanos, ¿no? Individuos que son egoístas, mentirosos, manipuladores, todo eso lo conocemos. Sí. Mira, bueno, de todas maneras ya se nos acabó el tiempo, pero yo te quería hacer ese comentario. Estoy entusiasmada, no estoy, pero por lo menos estoy comenzando a ver, oye, una reunión de esta naturaleza, con presencia de tantísima gente, con tan buenas exposiciones, con una claridad de pensamiento. O sea, yo no lo había visto, no lo había visto nunca. Lo hablábamos tú y yo, lo hablábamos con otro, pero ver una cosa como esta, pues realmente me entusiasma enormemente. Yo no quiero decir que se va a solucionar todo, pero sí creo que ya hay al menos el comienzo de una agenda para hacer sinergia y ver cómo nos ayudamos unos con otros. Esto es un tema ahorita
de ciudadanos, de algunos partidos políticos, de algunas organizaciones. Dios quiera que esto se extienda muchísimo. Por cierto, que una exposición maravillosa del presidente Álvaro Uribe Vélez, clarísimo. Hubo una exposición maravillosa de la senadora María Fernanda Cabal, clarísima con la situación. Pero mira, te digo, es que todos los expositores, por cierto, habló después de muchos años, que fue el que abrió el evento, Alejandro Peña Esclusa, un compatriota venezolano que guardó silencio o ha guardado silencio por más de una década, luego que lo apresaran y le prohibieran hablar en Venezuela, y ahora aparece en Colombia. Y yo creo, él ha escrito muchísimos libros sobre el Foro de Sao Paulo, y él es un preso del Foro de Sao Paulo, porque te estoy hablando de que esto pasó como en el 2000, no sé, Claro. 2002, y desde el 2002 él no hablaba, pero es de los primeros que ha escrito libros y que ha estudiado en profundidad el Foro de Sao Paulo, y fue muy interesante escucharlo, ¿no? Así que bueno, no sé, si tienes algo que agregar antes de irnos. Bueno, pues el escenario se complica más con lo de Ucrania, Nitu, así que evidentemente todo esto que estamos hablando tendrá que poner el pie en el acelerador, porque las cosas se ponen más críticas, ¿no? Pero tú sabes que yo todavía no termino de entender qué es lo que pasa allí. Yo creo que ha Porque es sido que el todo el clásico día es una pulseo. amenaza diferente. Exacto, pero ha sido el clásico pulseo, Nitu. Es clásico de la mentalidad esto de los comunistas, de las personas que tienen esa visión totalitaria, que permanentemente están pulseando. Hace un tiempo atrás veía un material y que se remontaba a la Guerra Fría, y en algún momento hacía referencia a las conversaciones entre Nikita Khrushchev y Kennedy, y un exagente ruso decía, donde el mundo occidental, en ese caso en presencia con la persona de Kennedy, ven conversación, tratar de buscar un resultado, resoluciones, el mundo comunista ve debilidades. Así que eso es lo que tiene que acabar de comprenderse, porque de lo contrario pasan estos pulseos una y mil veces, ¿no? Sí. Bueno, mira, voy a estudiar un poquito más el caso porque me cuesta incluso hasta entenderlo, porque son tantos países y paisitos que hay en ese territorio. Unos independizándose ahora de Ucrania, unos que quieren ser rusos. Yo te digo, de verdad que no me gusta hablar de lo que no conozco y de lo que no conozco en profundidad. Lo que sé es que me preocupa pues que pueda estallar un conflicto bélico de verdad, aunque por ahora yo particularmente lo que veo es eso, pulsaciones, a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, vamos a ver. nos vemos el martes, con el favor de Nos vemos Dios. el próximo martes. Sí, señor. Con ustedes, amigos, ya saben. Hasta la próxima oportunidad.